El que seguro tiene una sonrisa de oreja a oreja es nuestro próximo entrevistado, porque, claro, la novedad es, sí, efectivamente, Argentina perdió la final del Mundial, la perdió contra España, y eso también ha suscitado una serie de movimientos desde lo social y desde lo político, que hablan de una suerte de campaña anti-argentina, algunos la denominan de esa manera, figuras, celebridades de otros países que dicen que somos el peor país del mundo, excesos de patrioterismo del otro lado. Bueno, tenemos de todo en este contexto donde todavía estamos todos muy convulsionados por la final del Mundial. Queremos preguntarle al respecto a quien tenemos muchas razones para preguntarle, porque él es un empresario, él es español. Él está teniendo mucho éxito en la Argentina y está muy cercano al gobierno de Javier Milei. Me refiero a Javier Negre, que está en comunicación telefónica con nosotros, empresario de medios y dueño de La Derecha Diario. ¿Qué tal, Negre? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria. Si no se Hola. cortó. Ah, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Sí, ahora. Muy bien, aquí por Washington. ¿Qué tal estáis? Muy bien, bueno, a ver si a la distancia nos podemos poner al día y nos ayuda un poco a contextualizar. Por supuesto, las felicitaciones por el triunfo de la selección española. ¿Cómo la vio como un empresario de medios toda esta situación suscitada a partir del resultado deportivo, Negre? Esto de, bueno, los argentinos somos el país más racista del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, yo no me meto ahí en lo que opine la gente en redes sociales. Yo creo que los que amamos Argentina, los que amamos España, tenemos claro, ¿no? De que era una final que ganábamos todos, que somos países hermanos, que hubo deportividad, salvo los minutos finales de tensión, que hay que restarle importancia, lo que se pasó en la cancha se le queda en la cancha, pero yo las teorías de la conspiración, de las teorías, la campaña contra Argentina se está desatando en redes sociales, ¿no? Porque es un país que representa valores occidentales, los valores de la familia, las tradiciones, y que es un país donde efectivamente no hay una invasión, ¿no? de jugadores musulmanes, ¿no? O jugadores del norte de África, como pasa con Francia. Pues obviamente eso provoca que sectores de woke, sectores de la izquierda, pues no les guste mucho y ahora también se mezcla la política, ¿no? Que Javier Milei es un presidente muy querido en la derecha, pero también muy odiado en la izquierda. Y Ujú. eso hace también que se despierte alguna enemistad. Y menos mal que el presidente, con buen criterio, decidió no ir a la final, porque si no le habrían acusado de mufa y le habrían Ujú. acusado de que él era el responsable, ¿no? Pero yo fui a la final muy contento en el sentido de que ganase quien ganase iba a estar feliz y yo creo que Argentina obviamente recibió un repaso por parte de España a nivel futbolístico, pero tienen mucho mérito lo que dicen los argentinos, llegar hasta la final del Mundial, con Messi ya en su último Mundial, pero aportando una calidad que no se había visto una persona de su edad antes, ¿no? Ujú. Negre, siempre que se reedita este tema sobre la inmigración y sobre, bueno, episodios de acusaciones y violencia, etcétera, etcétera, siempre me pregunto lo mismo, sobre todo cuando se habla de la invasión. Usted recién mencionaba la invasión de jugadores musulmanes y africanos en el fútbol Ujú. europeo. ¿Qué define o cómo se diferenciaría invasión de inmigración? Una invasión es lo que estamos padeciendo en Europa, desgraciadamente, ¿no? Cuando hay una inmigración ilegal con fronteras abiertas, donde se dan ayudas a gente que ni siquiera viene con un permiso de trabajo y donde están llegando miles y miles de inmigrantes ilegales de forma descontrolada y promovida por parte de los gobiernos, en el caso de España, pues para ganar las elecciones de forma fraudulenta, en caso de otros países, porque les da miedo a los políticos ser tachados de racistas, si es políticamente incorrecto, pues poner freno a la inmigración. Pero la situación de España es complicada, la situación de Suecia, situación de Alemania, la situación de Bélgica, donde ves barrios completos dominados por un islamismo radical, porque obviamente hay religión, la religión, hay musulmanes que vienen a trabajar, que vienen a integrarse y que no tienen ningún problema, tengo un montón de amigos musulmanes, pero hay otros que vienen a vivir en guetos y que van contra los valores occidentales, y por eso en el Mundial se ha visto a Argentina como una selección que era pura en el sentido de jugadores 100% originarios del país de Argentina y con padres nacidos en Argentina y en España. En el caso es una mezcla, con lo cual está bien, ¿no? Pero en el caso de Francia la mayoría eran de origen africano y nosotros sarcásticamente en La Derecha Diario se hablaba de ello, generaba mucha repulsa en redes sociales por parte de la izquierda, pero yo creo que se entendió, ¿no? Lo que queríamos decir
de forma sarcástica de que la mayoría de los jugadores de Francia, sus padres eran de origen africano. Y es un hecho objetivo. Negre, ¿por qué no podría caracterizarse como invasión lo que sucedió a principios del siglo pasado con los españoles y los italianos que venían arrastrados, empujados por el hambre, por la hambruna, por la pobreza, por la guerra a la Ujú. Argentina? Venían a trabajar, ¿no? Venían a buscarse la vida y ahora los que están viniendo a Europa, desgraciadamente, muchos vienen a vivir de las ayudas sociales, algunos vienen a delinquir y esos son datos objetivos de que muchos de ellos llegan, tienen hijos, reciben ayudas y no trabajan. Y vas a una comisaría de Policía Nacional y te das cuenta que el 90% de las personas que están en el calabozo, en la cárcel, pues son Ujú. del norte de África. Yo creo que el español que vino, y súper agradecido, porque yo no tuve ancestros que vinieron a Argentina, pero tengo un montón de amigos cuyos abuelos vinieron aquí, hicieron incluso fortuna. Pues yo mi decisión de invertir en Argentina también era porque yo creo que tenemos unos lazos, que muchos argentinos vienen a España a invertir, muchos españoles venían antes a invertir, pero hasta la llegada de Milei, pues a muchos españoles les costaba venir aquí por la burocracia, por la corrupción, por los impuestos. Y ahora con Milei, pues cada vez más españoles se están animando y otros empresarios de Estados Unidos. Y yo creo que es diferente, ¿no? La gente de España inmigró, o sea, vino a Argentina también, huía de una guerra, huía de una Ujú. hambruna real. Y ahora tenemos inmigrantes ilegales en España que no huyen de una hambruna en Marruecos, porque Sí, en yo Marruecos hay recién trabajo. pensaba, Ujú. Negre, que en esta comparativa, ¿no? Porque cada respuesta a todos nos va abriendo alguna ventana. Y yo pensaba Ajá. recién en esto de las inversiones de los españoles en Argentina. A mí se me viene a la mente Antonio Mata, su gestión ruinosa en aerolíneas argentinas. Se me viene a la Ujú. mente Telefónica, se me viene a la mente muchas de las privatizaciones que hubo en la Argentina, que tuvieron protagonistas españoles, porque de hecho una de las grandes quejas de Estados Unidos había sido históricamente que las inversiones en la época de las privatizaciones se direccionaron mucho más a Europa que a Estados Unidos. Está Ujú. visto que eran de Francia, está visto que eran muchas de España, y la mayoría de las españolas terminaron de manera muy dramática y muy ruinosa con una memoria colectiva muy negativa respecto a esas gestiones. Y digo, no tuvieron sanciones penales. Antonio Mata murió prácticamente encarcelado en España sin que haya tenido el suficiente castigo que hubiera merecido desde mi punto de vista de los argentinos. Y eso no es que ha despertado necesariamente en los argentinos un sentimiento antiespañol. ¿O usted siente que hay esta cosa recíproca de que hoy los ¿Qué españoles va? circunstancialmente nos odian y nosotros los odiamos a ellos? No, a mí los argentinos es un país de acogida, me han tratado fenomenalmente bien. Tengo un montón de amigos argentinos, me han felicitado, les he felicitado a ellos. Es decir, yo creo que nos llevamos súper bien, que luego durante un lance del partido, pues, obviamente hay tensión en las redes sociales, pero luego a la hora de la verdad somos países hermanos. Nada más hay que ir a una boda de españoles y ver que siempre va a haber argentinos allí, bodas de argentinos siempre va a haber españoles, es decir, los lazos, un montón de gente que se ha casado con gente argentina, o sea, sacerdotes que van y vienen, empresarios que van y vienen. Es decir, los lazos entre Argentina y España, solo hay que ver los vuelos como van, que van llenos, ¿no? Y a pesar de que hay muchos argentinos que dicen que no llega a fin de mes, pero plata hay, como se ha mostrado en la final Ujú. del Mundial. Sí. O sea, no sé si plata negra, pero lo cierto es que los españoles éramos un 10% del estadio, el 90% eran argentinos, con lo cual la situación económica no tiene que estar tan mal cuando pueden pagar 10.000 dólares por una entrada muchos de ellos, ¿no? Con lo cual me alegro, ¿no? Pero ahí es importante decir que España y Argentina son países hermanos, que a mí nunca me han tratado mejor que en Argentina. La izquierda y la derecha, o sea, tengo buena relación con políticos de derecha, de izquierda, empresarios de todo tipo de ideología. Y eso quiere decir que un país de acogida como lo es España y el tema de la final del Mundial con las teorías de conspiración pues pasará dentro de unos días y volveremos a ser amigos, que yo nunca lo dejé de ser. Vamos. Estamos hablando con Javier Negre, empresario de medios, dueño de La Derecha Diario, y cuando lo escuchaba recién hablar de, bueno, esta invasión que se traduce en jugadores de fútbol de origen musulmán, de origen africano, no va en contrasentido esta lógica de es una inmigración de delincuentes, violadores, pero en realidad lo que se traduce es en jugadores de fútbol de la máxima, de la elite más importante, no es que de hecho, hay una frase muy buena que se le atribuye, creo que la hizo Karim Benzema, jugador extraordinario de la selección francesa, que en una oportunidad dijo, cuando yo hago goles soy francés, pero cuando los cerro me dicen africano. Bueno, yo no, ya te digo, no soy racista para nada. Si hay jugadores que legalmente pueden participar en las selecciones, que lo hagan, pero nosotros objetivamente
ironizamos con el hecho de que, como hizo el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, se levantó mucha polvareda, pero tenía razón, ¿no? De que la mayoría de los jugadores, sus padres eran de origen africano y está claro que la inmigración ilegal da problemas, pero también hay casos de inmigrantes ilegales, ¿no? Que han acabado pues, teniendo becas, siendo eminencias, haciendo fortuna, y yo tengo amigos que han llegado en situación ilegal, pero desgraciadamente son los pocos. Ahora vemos una mayoría de inmigrantes ilegales que vienen no tanto a delinquir, sino a vivir del Estado, de las pagas, de las ayudas sociales, y luego hay una minoría que delinque, que hace mucho ruido y que desgraciadamente tienen las tasas de criminalidad en España pues Ujú. por las nubes, y si ves por nacionalidades, la mayoría son del Magreb. Y eso es algo que en Argentina, afortunadamente, no tenéis. No tenéis, por ejemplo, venta ambulante, donde veis a un montón de senegaleses vendiendo en la calle, ¿no? Ujú. Y jodiéndole el comercio a los que pagan sus impuestos. Es decir, que en Argentina, afortunadamente, pues no vas a Mar del Plata y te encuentras un montón de africanos vendiendo como pasa en Marbella o pasa en Barcelona, ¿no? Ahora, Y Negre, eso es muy Ujú, interesante esto, porque se lo iba a preguntar y usted me cede parte de la pregunta cuando dice que no es un problema para la Argentina hoy esa inmigración. Yo ujú, estaba haciendo un repaso muy rápido de la ujú, derecha a diario. La mitad o el 60% de los posteos hablan de inmigrantes, hablan de el ujú. cáncer que provocan, bala a esos delincuentes. No tengo por qué atribuirle toda la línea editorial, pero usted es el propietario, así que no tengo por qué no preguntárselo. ¿Por qué es un problema tan grave para la derecha a diario la inmigración si es que usted mismo me reconoce que no es un tema acuciante? Para evitarlo, nosotros advertimos, en España lo advertimos, no se nos hizo caso y fíjate cómo está la situación. En Alemania, en Suecia, a veces hay que advertir desde el trazo, o sea, exponiendo la situación de lo que está pasando en otros países para que no se repitan y para condicionar a los políticos de que no abran las fronteras, ¿no? Incluso a riesgo Está de que claro. esto genere episodios de violencia, discriminación, apartheid, xenofobia contra esas personas que nada indica que estén delinquiendo. De hecho, las estadísticas oficiales no marcan para nada la inmigración como un problema en términos de la delincuencia en la Argentina, del delito. Señalar a un delincuente por ser, o sea africano o sea argentino no es racismo, y nosotros lo que hacemos, es decir, nosotros alertamos los problemas que trae la inmigración ilegal en convivencia, Ujú. en natalidad, de que ellos tienen más hijos que nosotros, al final acaban creando guetos y acaban liderando naciones, como Y está si pasando en hubiera, Gran Bretaña. Negre, si hubiera un Ujú. estafador, por ejemplo, o un delincuente judío, ¿ustedes lo señalan en la derecha a diario en esas Obvio. condiciones? Obvio, hemos hecho muchas historias que nos han generado problemas porque estamos muy vinculados a la comunidad judía y de repente hemos criticado a un estafador o yo que sé, a un empresario, ahora no recuerdo casos concretos, pero Claro, pero sí digo, que he recibido llamadas muy en la nota importantes. habla de un estafador judío. Si hubiese algún estafador judío y tuviésemos esos casos, ¿por qué no? Le digo Claro que sí. porque Pero nunca encontré ese afortunadamente, señalamiento. Me da la impresión de que para la derecha a diario por lo menos no, hay un distingo af- entre el delincuente, casi le diría por una cuestión de color de afortunadamente, piel, respecto si te de pones, otros hitos. si te vas a las estadísticas, te encuentras más problemas relacionados con la inmigración ilegal, no tanto en Argentina, como digo, sino en Europa, relacionados con esa comunidad del Magreb que con la comunidad judía. O sea, obviamente habrá delincuentes de todas las comunidades, pero judíos, la verdad, que destacan por ser un pueblo que trabaja mucho, que emprende mucho y Ujú. que es un pueblo brillante, que obviamente debe haber delincuentes como en todos los pueblos, pero si vas a Tel Aviv, yo ahora acabo de estar allí, o en Jerusalén, no te encuentras apenas robos por la calle, no hay apenas delincuencia. En cambio, Ujú. te vas al norte de África, no los hay porque los meten en la cárcel y pues, les cortan un brazo, y por eso se vienen a España, donde tienen barra libre, donde roban y al día siguiente están en libertad. Eso no lo queremos para Argentina, no lo queremos para Sudamérica, y por eso desde nuestros medios, desde UHN Plus, de Estados Unidos, lo advertimos de los problemas que acarrea la inmigración ilegal. Luego ya cada político que decida, cada presidente cuando esté, ahora tenéis a Milei, que es mano dura contra la inmigración ilegal, cuando con Alberto Fernández era un coladero las fronteras. Pero a mí lo que me gusta de Argentina es que no hay una invasión por parte de inmigrantes ilegales, se respetan las tradiciones, tenéis hijos con valores occidentales, sois pro vida, sois católicos, y no se está invadiendo con una inmigración derivada del islamismo más radical que los convierte en guetos donde no quieren integrarse, no quieren convivir y acaban generando problemas, disturbios sociales, y señalar al africano, al musulmán que delinque, insisto, en España, por ejemplo, los medios, cuando un agresor sexual es una manada magrebí, es del Magreb,
las televisiones ni hablan de ellos. En cambio, cuando es de Sevilla, cuando es de Madrid, sabemos hasta el nombre de sus sobrinos, hasta el nombre de sus padres. Hay una especie de autocensura, todo lo que tiene que ver con, con la comunidad musulmana, y nosotros siempre lo hemos tratado de romper porque por eso somos contestatarios, somos disruptivos y por eso Bueno, eso nos es va lo que bien, se ve, porque la por gente ejemplo, en lo es. Estados Unidos, que es una sociedad hoy Mm. dirigida por alguien muy, muy admirado, por cierto. Usted está ahora en Washington. Es Ajá. mucha violencia integrista, mucho supremacismo blanco, mucho señalamiento de Donald Trump justamente a la inmigración, pero en realidad lo que terminan sufriendo son No los veo. ciudadanos de a pie. Han sufrido asesinatos, balazos, personas Lo, que participaban de manifestaciones por el mero hecho de hacerlo. Bueno, algo que vivimos en la Argentina con las manifestaciones donde hace poco el CELS sacaba la cuenta de la cantidad de plata gastada, personas que perdieron la vista, personas como Pablo Grillo, digo, hay una violencia también que se ejerce desde el Estado contra en las Estados minorías. Unidos, Sí, la verdad es que lo que hemos visto es un fraude por parte de musulmanes ilegales, el fraude somalí de Minneapolis o el fraude de California, que son asquerosos, de cómo Biden les dio fronteras abiertas, se trajo un montón de refugiados y les dio derecho a voto, derecho a pensión, derecho a ayudas sociales, derecho a seguros médicos, y con eso esquilmaron al Estado, y resulta que se inventaron toda una trama de billones de dólares donde estafaron a los propios contribuyentes. O sea, eso no es racismo, eso es denunciarlo. Yo no veo aquí un odio al inmigrante. Aquí ahora mismo me está llamando un taxista de color y no hay ningún problema. Es decir, no veo, puede haber algún hecho puntual, pero no hay una situación de racismo por parte del presidente Trump, y tiene en su gabinete un montón de gente de color, o sea, no tiene ningún problema. Tiene es gente decir, musulmana. cuando se hace una estadística de la población carcelaria y usted coteja como nosotros que en Estados Ujú. Unidos hay una inmensa cantidad mayor de negros y de latinos en las cárceles que Porque de delinquen porque más. delinquen más, no porque la justicia tenga un sesgo. No creo. La Ok. verdad que la justicia aquí tiene jueces negros también, no tiene ningún problema. La justicia es bastante independiente. Aquí en Estados Unidos las reglas son claras y las reglas son iguales para todos. Y hay un montón. El que ¿Y por mató qué a cree Charlie que Kirk era delinquen más blanco. los negros y los latinos? Yo creo que es un tema tal vez cultural, pero no tengo la razón, pero debe haber una razón sociológica. Pero los americanos aquí, salvo obviamente que hay tiradores que se les va la olla y que también hay delincuentes, estafadores como todo, los que son como digo yo, ¿No cree usted que hay originario una de... cuestión del delito que trasciende Sí. las clases sociales y solamente algunos tienen la ventaja de un mejor abogado o el tipo de delito? Yo le voy a dar un caso muy concreto. A mí me ha tocado tratar con colegas suyos, con empresarios de medios que jamás han hecho un aporte, que jamás han pagado en Ujú. término, que no han hecho y nunca han sufrido ningún reproche legal. Y eso a mí me parece que habla de un sesgo de la justicia. El presidente Trump, además, ahora estoy recordando que ha indultado a varios presos negros, no ha tenido ningún problema, y la justicia yo creo que aquí es igual para todos. Lo que pasa es que hay que tener claras las reglas, ¿no? Y hay a veces que hay algunas comunidades que piensan que esto es la ley de la selva, y eso no puede ser, como he visto en Minneapolis con gente de color armada hasta los dientes, y eso no te lo encuentras en la comunidad blanca. O sea, te encuentras más incidentes, más delitos relacionados con esas comunidades. Y los hispanos, ya te digo, o sea, hay obviamente casos relacionados con droga y tal y cual, pero suelen ser bastante pacíficos también. Y bueno, y yo lo que quiero es que la justicia sea igual para todos, con independencia de que sea de musulmán, sea judío, o sea quien sea. Negre, ¿qué tal? Buenas tardes, Giselle Tepper por acá. Quería retomar algo que se dijo antes y que tiene que ver con el Mundial. Mencionabas que la cancha tenía una gran cantidad de personas que estaban hinchando por la Argentina. Hay quienes entendemos que más allá de ser o no argentinos, estaba la figura de Messi, ¿no? Como una de las que seguramente generó una gran venta de entradas. Pero vinculabas esto a la buena situación económica como para poder comprar una entrada. ¿Hay algún indicador más que encuentren, digo, desde la derecha diario o en particular desde tu persona, para decir que hay una buena situación económica? ¿Crees que es así, que viene bien el gobierno en materia económica? Bueno, yo lo que veo cuando tomo aviones a Madrid, que me encuentro un montón de gente argentina, que va a Mallorca, que va a Ibiza, maneja mucha plata, no sé si plata negra o plata A, pero lo que sí es cierto que Javier Milei ha disminuido
la pobreza infantil, la mejora de la macroeconomía. Es cierto que hay gente que la pasa mal, pero si veías el estadio, te das cuenta que en Argentina toda la reventa, los precios más caros, era de esta gente, de argentinos, de países, o sea, de partidos de Argentina. Con lo cual habla de que hay una situación de que la gente se lo puede permitir. Otra cosa es que ese dinero no esté en el sistema y los datos oficiales no lo reflejen. Pero que en Argentina quien se muere de hambre es porque quiere. O sea, yo En venía Argentina aquí quien con- muere de hambre es porque quiere. Yo creo que sí. O sea, trabajo ahí. Y si no te emigras, como hice yo. Es decir, yo vine aquí sin conocer prácticamente a nadie y a invertir y de cero. ¿Y en qué momento del Es país? decir, ¿En este momento del país alguien que llega de no, cero puede hace invertir y 2 le va años. igual? A trabajar hay trabajo. Yo encuentro a gente que pide camarero, que pide gente para limpiar, que pide gente para contable. Es decir, trabajo hay. Como en Y le España, lo que pasa consta es que hay mucha que gente que no quiere trabajar. Y le consta que esas personas que trabajan de camarero, como decía recién, o los inspectores de Ujú. limpieza, llegan a fin de mes y que tienen condiciones dignas de trabajo, que tienen los aportes realizados. No sé, lo único que vi, el estadio lleno de personas que supuestamente, de un país que supuestamente se quejan los ciudadanos de que no llegan a fin de mes, pero podían pagar $10.000 por entrada. No, sí, Negre, Esa también es la hemos, realidad. también hemos visto hinchas de Costa de Marfil, o hemos visto 4, hinchas 4 de... No, en no, no, comparación sí, de de Argentina. Curazao, lo que digo es... Sí, la Argentina Claro. tiene 50 millones de personas, otros países tienen 500.000. Pero el Me parece perfil que era el perfil humilde, recorte... ¿eh? Había mucho perfil humilde. Sí, yo igual me detengo en este concepto que charlaba recién con Giselle, que me parece muy interesante, es que en la Argentina se muere de hambre el que quiere. Le cuento, nosotros vamos frecuentemente a barrios populares, solemos ir a comedores también, el Roña Castro, fuimos hace muy poquito, hemos hablado con Margarita Barrientos, con personas que muchos de ellos no tienen ningún anclaje con partidos políticos, ni mucho menos con la oposición, y sin embargo en todos los casos hablan de una explosión de personas que requieren un plato de comida para ellos, para sus hijos, personas que teniendo Bueno, trabajo necesitan ir a un la comedor para alimentarse. la pobreza infantil ha bajado, mucha gente, obviamente, hay gente que vive en la marginalidad, que no ha podido estudiar, que no está formado, que obviamente hay casos que, Dios, pues desgraciadamente están en una situación de marginalidad que le hace complicado, ¿no?, encontrar un empleo, pero personas que se hayan formado, que hayan trabajado duro y que hayan podido salir de esa situación con la ayuda a asociaciones que hay, el gobierno ahora, los planes sociales que tiene a través de Petovelo, pues ya los gerentes de la pobreza ya no se roban, los amigos de Graboy ya no se roban las ayudas y ya sí que se está fiscalizando para que esas ayudas lleguen realmente a quien más lo necesite. Obviamente hay un porcentaje de personas que no han tenido la suerte, como digo yo, de formarse para trabajar, pero en Argentina yo he visto un país lleno de oportunidades. Lo que pasa es que hay gente que también no quiere trabajar y en España el español, e incluso hay españoles que no quieren trabajar y que quieren vivir del Estado. Entonces, en Argentina, si trabajas duro y si no, puedes emigrar a países súper interesantes como Paraguay, como Ecuador, países que están en el entorno, que ahora están viviendo Perú, por ejemplo, que ahí están viviendo buenas situaciones económicas. Lo que pasa es que hay que tener las ganas, la gallardía de hacerlo. Pasa si te quedas en el sofá, obviamente, y quieres que te ayude el Estado, pues el gobierno este ha quitado cualquier tipo de ayuda de Estado porque antes por la caridad entraba el hambre y mucha gente utilizaba esas supuestas dificultades Pero igual, económicas, dificultades Negre, sociales perdón, para ahora robarse la plata. se consume menos leche, se consume infinitamente menos cantidad de carne en la Si está Argentina. todo tan mal, ¿por qué siguen votando mayoritariamente a Milei? Como digo yo, que voten a otro. Pero es que antes se lo robaban. Antes Sí, los políticos del kirchnerismo y del peronismo eran unos chorros, ahora al menos no se lo roban, ¿no? Querían fuera a Adorni por un viaje y por supuestamente haber aumentado su patrimonio, no sé qué, ya está fuera. sí. ¿Qué se le puede reprochar a este gobierno? Yo lo que digo es que la gente trabaje, que la gente llore menos y que se ponga a trabajar, que vaya menos a manifestaciones de jubilados teniendo 30 años y que se dediquen a trabajar. Y si tienen que trabajar en un McDonald's, un Burger King o en una pizzería como yo he hecho, que lo hagan, que lo hagan. Lo que pasa es que hay gente que de repente estudia una carrera y no puede encontrar trabajo y dice, no, me quedo en el paro, que ya vendrá el Estado a Sí, el otro rescatarme. día el gobierno vi que estaba jactándose o lanzando un plan para 10.000 empleos en McDonald's y había subido 300 personas la nómina. Pero bueno, lo publicamos en el Destape, es un tema un poco más técnico. Negre, no le quiero sacar más tiempo, pero le quiero pedir una pequeña reflexión sobre la bandera que desplegó el seleccionado argentino sobre las Malvinas son argentinas en el partido contra Inglaterra. Ujú.
bueno, ya sabéis que la reivindicación de Argentina es justa, ¿no? Y es interesante que lo hiciese y yo creo que no hay que darle más vueltas y yo ahí estoy de parte argentina, ¿no? No tengo nada que me una a las reivindicaciones de Gran Bretaña y sí a las de Argentina, así que ¿Le ya sumó decida al que reclamo soberano de la Argentina la actitud de los jugadores? yo creo que los jugadores tienen todo el derecho, ¿no? A pronunciarse como ellos quieran, ¿no? Y más por un símbolo patriota como es las Malvinas. Yo creo que en términos deportivos ni suma ni reza, pero cada jugador es libre de ejercer su libertad de expresión, ¿no? Ujú. Negre, le agradecemos mucho por esta charla con nosotros, ha sido muy Vale, gentil. muchas gracias. Hasta luego. Javier Negre es empresario de medios de comunicación, está ahora en Washington, él mismo lo contaba, donde también tiene intereses y dueño de La Derecha Diario aquí en la Argentina. Pasó por Palo y Zanahoria.